Amigos, cordial saludo para todos ustedes. En este espacio democrático contamos con la presencia del representante César Franco, quien nos va a hablar acerca de esa gestión que ha venido haciendo en el Congreso de la República a través de la Comisión Quinta. Doctor César Franco, bienvenido y un saludo para todos nuestros amigos en el departamento de Risaralda. Bueno, Jairo, un abrazo fraternal para todos los habitantes de nuestro querido departamento de Risaralda, para todas las familias, un abrazo fraterno. Muy bien, usted estando en el Congreso, dentro de ese accionar político, administrativo, ¿qué podríamos hablar de esa gestión que ha realizado en estos 4 años que están terminando como congresista, como representante a la Cámara por el departamento de Risaralda? Bueno, Jairo, a mí por fortuna me correspondió una comisión que hoy tiene una capital importancia para el desarrollo social y económico de los colombianos. Es la Comisión Quinta, la comisión encargada de los asuntos agrarios, mineros, ambientales, vivienda rural, restitución de tierras, corporaciones autónomas, ese nuevo componente presupuestal de las regalías para todas las regiones de Colombia, y una comisión que tiene una poderosa incidencia en el proceso de paz y en el conflicto armado colombiano. Además integro una comisión alterna, es la Comisión de Derechos Humanos, que tiene también una fuerte incidencia en el tema del proceso de paz que se discute en La Habana, Cuba. ¿Qué podemos resaltar entonces de esa gestión en la Comisión Quinta? ¿Qué proyectos, todo esto aprobado durante estos casi 4 años? Bueno, digamos que el hecho más trascendental fue el que se configuró el año inmediatamente anterior, los paros cafeteros y los paros agrarios en todo el país, paros que acompañé con toda determinación. Yo marché por las carreteras de Colombia acompañando a nuestros campesinos. Estrujamos la voluntad del gobierno nacional y eso nos permitió incrementar el presupuesto del sector agropecuario en una cifra histórica, 5.100.000.000.000 de pesos para el año 2014. Veníamos de presupuestos precarios, incipientes, insuficientes, presupuestos de 800.000.000.000 de pesos. Con dificultad el sector agropecuario llegaba al 1 billón de pesos en la participación presupuestal de la nación. Los paros lograron estrujar la voluntad del gobierno nacional y fue así como se adicionaron 3.100.000.000.000 de pesos para alcanzar un presupuesto general de más de 5 billones de pesos. Le dio lugar entonces todas las reflexiones que generaron los paros a la propuesta del Pacto Nacional Agrario, un pacto que se viene socializando en todas las entidades territoriales de Colombia. Es el lugar o el escenario donde van a confluir todas las propuestas que van a fortalecer el sector agropecuario y que van a ayudar a construir política agraria en Colombia, en uno de los sectores históricamente más relegados y más olvidados del desarrollo nacional. Digamos que ese fue uno de los grandes logros obtenidos en el año inmediatamente anterior. Hoy, por ejemplo, está garantizado el PIC para los cafeteros, más de 1 billón de pesos con la fórmula aplicada al año inmediatamente anterior, con una serie de correctivos que buscan fundamentalmente pagarle ese subsidio de 165.000 pesos por carga de café a pequeños y medianos caficultores de Colombia. Me parece que ese fue un logro indiscutible. Obviamente que este es un proceso sistemático de vigilancia, de gestión desde las entidades territoriales, en donde alcaldes y gobernadores van a cumplir una tarea fundamental. Municipios como Santuario, La Celia, Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico, tendrán participación de ese Pacto Nacional Agrario en la medida en que formulen proyectos. Digamos que yo fui uno de los congresistas que me anticipé un poco al tema por ser miembro de esta comisión y por haber participado de toda esta dinámica social, de los paros y de las reflexiones que por fin hoy el país está haciendo en torno al desarrollo agropecuario de Colombia.
Vamos a tener banco agrario para Quinchía, por ejemplo, en ese proceso de recuperar la institucionalidad de la gran mayoría de los municipios de vocación agraria, que son más de 1000 municipios en Colombia. Un propósito importantísimo que me lo han señalado los cafeteros de Santuario hoy es que quieren volver a tener su banco agrario en el municipio de Santuario. Ese reclamo lo está haciendo Marsella y ese reclamo lo están haciendo muchísimos, la gran mayoría de los municipios de Risaralda. Quieren recuperar la institucionalidad. El ministro de Agricultura, el doctor Rubén Darío Lizarralde, estuvo el pasado mes de diciembre en mi tierra, Santa Rosa de Cabal. Allí conformamos 7 mesas temáticas. De esas 7 mesas, una de ellas dedicada a ganado, otra a café, otra a cadenas productivas, otra a la cadena láctea, otra al tema de educación, competencias en educación rural, que es un tema bastante importante que señalar en este programa, toda vez que uno de nuestros programas banderas de educación rural es el bachillerato de bienestar rural, es el sistema de aprendizaje tutorial que hoy se ve amenazado en términos jurídicos por el Ministerio de Educación. Esa es una de mis defensas desde cuando fui concejal y alcalde popular de mi tierra, Santa Rosa de Cabal, y cuando me desempeñé como diputado por 3 periodos a la Asamblea del Departamento, el bachillerato de bienestar rural ha sido una de mis defensas. Hoy lo estoy haciendo desde el Ministerio de Agricultura, lo estoy haciendo desde el Ministerio de Educación y desde la Comisión Nacional del Servicio Civil en Bogotá, al igual que la defensa de la institucionalidad agraria en términos integrales. UNISAR, por ejemplo, que es la Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia, una universidad orgullosamente risaraldense, fue una universidad que la sacamos prácticamente de un proceso de concordato. Hoy es una universidad bien posicionada. Para esa universidad, el pasado mes de diciembre firmamos uno de los convenios con ICA y Corpoica. Los laboratorios de estas 2 importantes instituciones del sector agropecuario tendrán presencia en UNISAR. Firmamos una alianza estratégica, al igual que la aprobación de varios proyectos importantes. Por eso la importancia y la invitación para que nuestros alcaldes y gobernadores de Colombia le formulen proyectos al Pacto Nacional Agropecuario, en esa gran bolsa presupuestal de más de 5 billones de pesos. Para el municipio de Santa Rosa de Cabal se aprobaron 3.000 millones para el proyecto de centro de acopio, 13.000 millones para el proyecto de Agrovilla o Ecoaldea, que busca reubicar más de 200 familias sobre el río San Eugenio. Yo creo, Jairo, que usted se acuerda de la avalancha ocurrido en octubre del año 2011 sobre el río San Eugenio en Santa Rosa de Cabal. De ahí nació el proyecto de Ecoaldea o Agrovilla por valor de 13.000 millones de pesos, que se va a convertir además en un modelo a nivel nacional ahora que la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, de la que yo aspiro ser uno de los ponentes, se dé a la tarea de aprobar la adjudicación de terrenos baldíos de la nación para familias pobres. Las agrovillas o las ecoaldeas tienen claramente definido el componente de sostenibilidad y de sustentabilidad económica a través de proyectos productivos. No es solamente entregar la tierra y la vivienda, sino entregar el complemento productivo, que es lo que le va a dar sostenibilidad a todas esas familias agrarias de Colombia, familias pobres, sectores desplazados de la población colombiana. Me parece que ese va a ser un acierto en la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Se aprobó la ruta lechera, que bien puede aplicarse para rutas cafeteras, para rutas hortifrutícolas en todo el país. Son propuestas que tienen que llegar al Pacto Nacional Agrario y los directos responsables, o mejor, los líderes exactos para llevarle esas propuestas al gobierno nacional son los alcaldes y son los gobernadores. Y mire, y son cantidad de proyectos que bien pueden beneficiar todos los municipios de vocación agraria del occidente de Risaralda. En el tema, por ejemplo, Santuario, Apía tienen un proyecto ya con presupuesto aprobado por Finagro,
en un proyecto único a nivel nacional. Es un sistema de riego con aplicabilidad al café nuestro. Es el único a nivel nacional. Proyectos en sistemas de riego, proyectos en construcción y mejoramiento de vivienda, en acueductos comunitarios rurales. El año inmediatamente anterior se aprobaron partidas del orden de los 60.000 millones de pesos para el departamento de Risaralda en acueductos rurales comunitarios, que además es una necesidad sentida, llevar agua potable a los sectores dispersos de la geografía risaraldense. En el tema de competencias en educación rural, mire un tema importantísimo que nos tiene que llamar a la reflexión. Colombia solamente participa con el 1.5% de las carreras que requiere el desarrollo nacional agropecuario. Solo el 1.5%. Prácticamente estamos desmantelados. Eso ya nos propone un gran reto en materia educativa. Por eso la defensa del bachillerato de bienestar rural, porque llega a todas esas zonas apartadas de la geografía nacional en materia rural. Y muchísimos proyectos. Por ejemplo, qué grato sería que nuestros alcaldes y gobernadores se dieran a la tarea de formular proyectos en infraestructura de redes terciarias, las vías rurales, porque están expuestas de manera desafortunada al cambio climático, están expuestas a épocas prolongadas de sequía o de invierno. El mantenimiento de las vías rurales es el primer instrumento de la productividad agraria en cualquier país del mundo, además de los subsidios, además de los procesos educativos. Me parece que la infraestructura de servicios públicos, empezando por las vías rurales, es el primer proceso para acercar nuevamente a nuestras familias a retornar a sus parcelas, en la reconstrucción de generación de relevo. Es decir, yo diría con toda tranquilidad y con toda certeza que la gran apuesta del desarrollo nacional está afincada en el campo colombiano. Y Jairo, compartirle un poco también a los televidentes unidos a esta gran red de canales comunitarios de las regiones de Colombia, que hoy hay un componente presupuestal que va a determinar impactos de carácter regional, que son las regalías. Pero esas regalías generarán sus frutos en la medida en que las entidades territoriales generen unos buenos bancos de proyectos. Yo observo con preocupación y a veces con impotencia que una de las grandes debilidades del desarrollo rural de estos municipios es la carencia en la formulación de proyectos. Son secretarías de planeación que solamente tienen el nombre porque no tienen bancos de tierras, no tienen bancos de proyectos, no hay una formulación pertinente que busque generar impactos en estas localidades que normalmente son muy olvidadas por el gobierno nacional, porque Colombia sigue siendo un país centralista. Hoy el llamado es a que haya mucha audacia, mucha determinación, mucha creatividad en la formulación de proyectos. Yo fui alcalde de mi tierra en el periodo 95-97, alcalde popular de Santa Rosa de Cabal, y no me cabe la menor duda que la primera herramienta de gestión de un buen gobernar, de un buen alcalde, de un buen gobernador, es un buen proyecto debidamente formulado al gobierno nacional. Lo otro es contarles que desde la Comisión Quinta abrimos un debate por la defensa del paisaje cultural cafetero frente al proyecto de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, Interconexión Eléctrica Barbas Bremen y líneas asociadas. ¿Qué abrió el debate, Jairo? Una ruta única en la que está empeñada la empresa de energía de Bogotá en defender a expensas de la oferta ambiental de los departamentos del Quindío y de Risaralda. Es una línea eléctrica con un impacto electromagnético de 230.000 voltios sobre el eje cafetero y sobre la gran mayoría de los municipios de estos dos departamentos que hacen parte de la declaratoria de paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad
declarado por la UNESCO. Eso implica una agresión paisajística, representa la construcción de más de 80 torres de gran altura, torres de más de 50 metros de altura, servidumbres de hasta 32 metros, en una ruta de 38 kilómetros, 120 hectáreas a la redonda, 26 centros poblados que comprometen 3 parques naturales. La despensa hidrográfica del Barbas-Bremen, Parque Regional Natural Barbas-Bremen, el Alto del Nuda y el Alto del Parque de la Marcada, hoy deforestado en un 80%. Se extiende desde el municipio de Circasia, Quindío, hacia el municipio de Santa Rosa de Cabal, en una ruta de 38 kilómetros, con un impacto ya probado en las audiencias públicas de 230.000 voltios que afecta el sistema nervioso central de los seres humanos y obliga al desplazamiento de especies de flora y fauna en vía de extinción, como es la pava caucana, es el mono aullador, que cambian la ruta y al cambiar de hábitat pues mueren y obviamente están expuestos, como lo denunciamos recientemente en varios videos a nivel nacional. El mono aullador, por ejemplo, muere electrocutado a merced de estas líneas eléctricas. No estamos oponiéndonos al proyecto, ni más faltaba. Nos estamos oponiendo a la ruta única que defiende la empresa de energía de Bogotá, cuando debió presentar en términos legales un diagnóstico de alternativas de 3 rutas. Obviamente esto obligó a la sociedad civil de ambos departamentos, a su institucionalidad, a reaccionar. Yo vengo liderando este debate, es uno de los primeros debates que se abre en Colombia respecto de impactos electromagnéticos, con una gravedad. Cuando conseguimos por parte de la Contraloría General de la República el control de advertencia, en aras de ese principio de precaución que es un derecho universal, en ese proceso de indagación de la Contraloría, en el mes de diciembre pasado encontramos, este es un hallazgo de la Contraloría General de la República, en cabeza de la Contralora General, la doctora Sandra Morelli, la sustracción de 147 títulos mineros de la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetera, una sustracción que fue posterior a la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Eso indica pues la violación flagrante a las autonomías territoriales, a las funciones reguladoras que cumplen las corporaciones autónomas, en este caso la Carder de Risaralda y la CRQ del departamento del Quindío, toman decisiones de carácter centralista que afectan cuantiosísimas inversiones hechas en la zona en materia de protección de áreas de reserva forestal, fuentes hídricas también declaradas como patrimonio de la humanidad. De tal manera pues que este debate, abierto en buena hora, como lo abrieron también en su momento los santanderianos con el páramo de Santurbán, está obligando a que desde el Congreso de la República se legisle en la protección de los recursos naturales, en la construcción de estándares ambientales que nos aseguren para las presentes y futuras generaciones la sostenibilidad como el ingrediente indispensable del desarrollo primario de los pueblos y de las naciones, la sustentabilidad, y nos asegure en el futuro instituciones fuertes y robustas que nos aseguren la inspección de las decisiones que el Estado toma sobre las regiones. Este es un debate muy importante que se ha abierto en buena hora, como todos los debates que han venido generando impactos ambientales tan nocivos como el de la Drummond, impactos tan nocivos como los que están generando las multinacionales a nivel nacional, que explotan suelo colombiano, que desplazan muchísimas familias,
que irónicamente las empobrecen, porque donde hay explotación sin regulación responsable, se genera pobreza, se genera desplazamiento, prostitución, se genera exclusión social. Esa es una de las grandes reflexiones que hoy se están generando en el mundo entero. ¿Por qué fracasan los países? Los países fracasan porque se generan desarrollos, como el tema de la minería irresponsable, sin estándares ambientales sostenibles y sustentables, que generan desplazamiento y que generan exclusión. Y cuando hay violencia, exclusión, desplazamiento, pues naturalmente los países colapsan y empiezan a mostrar sus dientes representados en violencia, que es justamente lo que hoy tienen vastas áreas de la extensión nacional de Colombia. Estas son pues responsabilidades que hemos emprendido desde la Comisión Quinta. A mí también me tocó abrir el debate para eliminar el mercurio de la explotación minera aurífera. Recordemos que el mercurio no se degrada en la naturaleza, es un biomagnificable, es un bioacumulable, es decir, que se reproducen los seres vivos, como los peces y los seres humanos. Cuando consumimos pescado, se reproduce de manera geométrica, por eso se le dice bioacumulable, no se degrada en la naturaleza. Dimos un gran debate, propusimos inclusive una fórmula que fue aprobada por Colciencias de la Universidad Nacional con sede en Medellín, que es la espuma flotante, que reduce, es decir, que tiene las mismas funciones del mercurio, no le hace daño a la naturaleza, reduce costos de operación en un 70% y es un proceso amigable con el ambiente, amigable con el ambiente. Fueron luchas que se dieron también desde la Comisión Quinta y unos temas de una trascendencia nacional, leyes que están en procesos de consultas previas, así lo obliga la Corte Constitucional, es el nuevo Código de Minas, para Colombia, en donde el tema de la formalización va a jugar un papel importantísimo. No se trata de atacar las comunidades mineras, mucho menos las ancestrales, las primitivas, las tradicionales. Se trata de que el gobierno nacional habilite todos los mecanismos de formalización para que a través de la asociatividad nazcan a la vida jurídica del Estado, estas comunidades sean sujetas de crédito y puedan recibir todo ese tipo de ayudas que provee el Estado colombiano para aquellas comunidades que tengan vida jurídica. De ahí la necesidad de implementar todos esos procesos de acompañamiento a la minería, a los desarrollos forestales, a los proyectos institucionales que nos permitan fortalecer los sistemas productivos de todas las cadenas, como la hortifrutícola, la cafetera, la cacaotera, la láctea, tantas cadenas productivas que además los paros agrarios generaron una reflexión muy importante, y es que Colombia, Jairo, debe avanzar en la construcción de economías de escala, es decir, concentrar los recursos económicos y todos los esfuerzos institucionales del país en esos renglones donde somos eminentemente competitivos, en los tratados de libre comercio que hemos firmado. Lo que hizo Chile, Chile concentró toda la atención en 5 grandes líneas: la cadena forestal, la producción de vinos y la producción de frutas como la pera, la manzana, etcétera, y ahí son altamente productivos y son altamente competitivos. Digamos, en la medida en que avancemos en la construcción de economías de escala, Colombia puede redimir el sector agropecuario y generarle muchísimo bienestar a más de 10 millones de familias pobres que tiene Colombia, que hoy viven por debajo de la línea de pobreza, con un escaso $1 o $2 diarios, si acaso. De tal manera que la gran tarea que me impongo desde el Congreso de la República, contando con la bendición de todos los risaraldenses, aspirando a volver a la Comisión Quinta, es ofrecer toda mi diligencia, todo mi compromiso, mi conocimiento
Este conocimiento que he adquirido a lo largo de 25 años como servidor público al servicio de la construcción de una verdadera política ambiental y agraria para Colombia sustentable y sostenible. Tenemos que pensar en el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales como fuente de vida y de bienestar. Muy bien, doctor César Franco. Amplio ese resumen que usted nos entrega de la gestión realizada en el Congreso, básicamente ahí en la Cámara de Representantes, y el querer pues de seguir trabajando por el departamento de Risaralda. ¿Podría decirnos, doctor César, aparte de ese querer de seguir trabajando por el medio ambiente, por la agricultura, hay otros proyectos, otras ideas nuevas para enmarcarlas si es elegido congresista? Claro, Jairo, mira, te cuento. Este es un oficio muy dinámico, en donde uno fundamentalmente escucha a las comunidades. Por ejemplo, acabamos de aprobar un presupuesto en un documento COMPES para el municipio de Pereira sobre una vía que han reclamado hace muchos años, la pavimentación o la restauración de la vía Pereira-Alcalá, una vía que la requiere mucho el desarrollo regional, y se apropiaron unos importantísimos recursos y esa vía está garantizada. Los 50.000 millones para el proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña, que le va a generar muchísima competitividad a la región. 20.000 millones para el parque temático de flora y fauna, 12.000 millones para el centro de exposiciones. Lo que te anotaba, 60.000 millones en inversión en acueductos comunitarios, rurales para todo el departamento. 5.000 millones para el plan de choque a fin de generar empleo en la ciudad de Pereira. 1.700 millones para la biblioteca del Lago Encantado en el lago La Pradera en el municipio de Dos Quebradas. Y una serie de proyectos menores que han presentado los alcaldes municipales del departamento. Yo aspiro, y en eso voy a ser reiterativo, los alcaldes le tienen que formular proyectos al Pacto Nacional Agrario porque no hay excusas. Tenemos un presupuesto jugoso de más de 5 billones de pesos. ¿Qué me propongo impulsar en adelante? Mi fórmula al Senado de la República es el senador José Darío Salazar Cruz. Yo con él vengo impulsando el referendo por el derecho a la vida. En el 15 de febrero próximo estaremos recogiendo alrededor de 3 millones de firmas que van a obligar al Congreso de la República a legislar en materia preventiva, científica y ética frente a la vida, es decir, en contra del aborto en Colombia. Las 3 excepciones señaladas por la Corte Constitucional han disparado la cifra de abortos en Colombia. ¿Qué le estamos diciendo de manera puntual a nuestros jóvenes, a las familias colombianas, a la sociedad en general? Vamos a abrir con este referendo por el derecho a la vida una plataforma legislativa que genere actitudes responsables frente a la vida en un país violento como Colombia. ¿Qué le decimos, por ejemplo, a la madre que fue violada? No le decrete la muerte a esa criatura, déjela nacer, que el Estado luego se ocupará de entregarla en adopción. La mayoría de las mujeres optan por quedarse con el bebé, porque se genera un vínculo espiritual y afectivo muy fuerte. La gran mayoría de las mamás terminan quedándose con el bebé. Muchas no, pero le entregan el bebé al Estado y el Estado lo entrega en adopción. ¿Qué le estamos diciendo a las madres que vienen con un niño con una deficiencia genética, un defecto físico? No le decrete la muerte, déjelo nacer y digámosle a la ciencia médica que se ocupe de corregir esos trastornos genéticos. ¿Qué le estamos diciendo a las madres que en un momento determinado, al momento del nacimiento, se genera un riesgo para la criatura o para la madre? Normalmente la ciencia médica opta por salvar la vida del bebé, pero la estadística a nivel mundial es mínima. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Démosle lugar a los médicos, a los científicos, a que salven esas vidas en la mesa de cirugías. Y que en adelante el país construya política
política pública sobre la vida, desde la educación, desde la cultura, desde los hogares comunitarios, desde institucionalidades tan fuertes y tan importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de la Cultura o el Ministerio de Educación, y que todas las estrategias del Estado estén dirigidas a preservar el don más importante que Dios le ha entregado a la humanidad, que es la vida. Esa es una de mis tareas del Congreso de la República. Hago parte también de esa plataforma legislativa, al igual que el senador José Darío y yo somos grupos pro vida, y como demócratas defendemos la vida integralmente. Y obviamente tratar de incrustar el desarrollo regional a las grandes estrategias educativas del gobierno nacional para por fin entregarle a Colombia procesos materializados de bienestar social a través de la educación. Una educación pertinente, una educación inclusiva. A mí me aterra, por ejemplo, y esa es una reflexión para estas comunidades rurales de Colombia, nuestros jóvenes de estratos bajos solamente participan de la educación superior en un 1%, frente a estratos altos que tienen el 54% en la educación superior. Es muy difícil desarrollar un país con tanta inequidad. Total que la tarea que nos espera es grande. Yo aspiro llegar con la ayuda de Dios y con la confianza y el apoyo de todos los risaraldenses nuevamente al Congreso de la República, porque mi tarea desde el Legislativo colombiano apenas empieza. Doctor César, explíquele a los televidentes, a los electores que estarán en las urnas el próximo 9 de marzo, cómo deben votar en el tarjetón por César Franco y su fórmula para el Senado. En el tarjetón de Senado ubicar el número 4 y la letra C. C4, una X en cada uno de ellos, y están votando por el senador José Darío Salazar, el senador de la vida. Y en el tarjetón para Cámara de Representantes buscan la C y el número 102. C y el 102, y estarán votando por César Franco a la Cámara de Representantes por el departamento de Risaralda. Muy bien, ya para terminar entonces, quisiéramos que usted nuevamente reiterara ese mensaje a los televidentes de por qué votar por César Franco. Invitar a nuestras gentes a que participen el próximo 9 de marzo. Hay que salir a decidir por el país. El país es de todos. La indiferencia no tiene espacios en la construcción social de un país. Tenemos autoridad moral cuando participamos, cuando hacemos parte de la solucionática, más que de la problemática, de la solucionática. Eso nos da autoridad moral para señalar, para exigir, para criticar, pero cuando participamos. Entonces la primera reflexión aquí es salir a votar el próximo 9 de marzo, y es salir a votar por el país y por sus instituciones. Segundo, hojas de vida impecables. ¿Por qué votar por César Franco? Yo no soy un paracaidista en política. Ni mis campañas las financio ni con dineros del narcotráfico, ni con dineros mal habidos, ni con dineros públicos. He sido un hombre que he construido a lo largo de 25 años una trayectoria de vida pública transparente. Me considero un hombre absolutamente confiable. No le genero falsas expectativas a nadie, ni a ninguna comunidad. Soy un hombre que trabajo desde muy temprano hasta el caer de la noche de manera incansable, construyéndole respuestas sociales a nuestras comunidades. Total que, por último decirles, Colombia es un país de esperanza, con todas las dificultades que tenemos, con todos los problemas de nuestras instituciones públicas. Es un país que produce esperanza todos los días. Es un país de familias felices, que puede con determinación, con fe, con cariño, con entereza, con mucho trabajo y con la ayuda de Dios, salir adelante para ofrecerle oportunidades y posibilidades
a las presentes y futuras generaciones. Hay que apostarle al país, hay que creer en el país. Y yo me la juego toda por Colombia y me la juego toda por Risaralda.